Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas y agradecemos su presencia en el Encuentro Educativo Global sobre Justicia Climática, desafíos a abordar ante la crisis climática. Esta instancia está coorganizada por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, CIGIDEN, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, el Centro de Cambio Global UC, el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC y la Dirección de Sustentabilidad UC. Esta actividad, además, es parte de una serie de más de 100 eventos que están ocurriendo alrededor del mundo en el marco de la Iniciativa Mundial Soluciones Climáticas al 2030. Soy Débora Gutiérrez, periodista especializada en ciencia y encargada de comunicaciones de CIGIDEN y seré la moderadora de este encuentro. Les contamos que este evento está siendo transmitido en vivo vía Zoom masivo y por el canal oficial de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde ya los invitamos a conectarse a los chats, comentarnos desde dónde nos acompañan y enviar sus preguntas y comentarios a nuestros panelistas. En este conversatorio contaremos con destacadas personalidades del mundo académico que nos aportarán una mirada de la justicia climática desde tres perspectivas: ley marco de cambio climático, sequía y ciudades costeras. Para dar inicio a este encuentro, invitamos a Jonathan Barton, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto para el Desarrollo Sustentable, del Instituto de Geografía UC y CEDEUS. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Como suerte de introducción, me gustaría hablar de la justicia climática, que es el título del evento, donde podemos enmarcar la ley, la sequía y los desafíos en el borde costero. Sabemos que hay un crecimiento de las emisiones desde el siglo XIX, a lo menos, y hasta la fecha, y eso marca un hito en la humanidad, lo que se llama el antropoceno. Y sabemos que todas nuestras acciones tienen un impacto en el cambio climático. Nadie está fuera de esto. Todos tenemos responsabilidades. Y Chile, como otros países, sigue un patrón de crecimiento que también no va con la curva que buscamos. Por eso Chile también tiene desafíos y de cierta forma no debemos hablar de países, debemos hablar de instituciones, organizaciones y nuestras propias acciones, sin esperar que otros van a responder a este desafío. Es una responsabilidad individual, institucional, no solamente de los países, los estados, naciones. Por eso, a nivel internacional, sabemos que hay países que han fijado un límite ahora, han acordado límites para generar, ojalá buscando 1,5 grados de temperatura. Eso es la meta. Sabemos que estamos muy superior a esa meta en la tendencia actual. Pero gran parte de los países ya tienen un compromiso para ser carbono neutral en 2050 y ojalá en 2100 ser carbono negativo, en donde estamos aportando a secuestrar más carbono que estamos aportando al planeta. Pero para cumplir con estas metas muy ambiciosas, requiere que miles de organizaciones e instituciones implementen planes al respecto. Por ejemplo, nuestra universidad tiene la meta desafiante de la carbono neutralidad en 2038, que es mañana casi. Para realizar estas metas se requiere mucha innovación y en particular mucha colaboración con acciones concretas que surgen de esta colaboración. Y hay responsabilidades diferenciadas. Es un principio de Río en el año 92, según nuestras capacidades y nuestros recursos, en términos de instituciones y también en individuos. Debemos reflexionar sobre nuestros patrones de consumo y las emisiones de estos patrones de consumo, y también las instituciones. Y no importa que son instituciones de educación superior, todos tenemos una huella. Todas las instituciones tienen una huella y debemos buscar las maneras de implementar acciones concretas para reducir la huella donde estamos viviendo, trabajando, estudiando. La justicia climática asociada con este punto está enfocada en la distribución socioespacial de la generación de estas emisiones y sus impactos. Sabemos que no todos aportamos de la misma forma, por lo mismo nuestros patrones de consumo, los impactos tampoco son distribuidos en forma equitativa. Por ejemplo, la localización en zonas de riesgo, en zonas costeras, en áreas de anegamiento, en laderas. El informe del IPCC sobre adaptación y vulnerabilidad publicado hace pocas semanas
indica los tres principios claves de la justicia climática. El primero es la justicia distributiva, que refiere a la distribución de las cargas y también de los beneficios entre individuos, países y generaciones. Por eso ahí tenemos una referencia de la desarrollo sustentable, la distribución intergeneracional. También la justicia procedimental, que refiere a quién decide y quién participa en las decisiones. Por eso debemos fomentar la participación para legitimizar las respuestas que estamos generando y las acciones que estamos eligiendo. Y tercero, el reconocimiento, que requiere un respeto básico y un diálogo con consideración de distintas culturas y perspectivas. Por eso la justicia climática pone otro énfasis, no solamente ver el problema científico, pero enfrentarlo con perspectiva de justicia, en términos de localización, género, etnicidad y situación socioeconómica. Por eso hay muchos desafíos acá, y me gustaría, para finalizar mis comentarios, referirnos al Laudato Si, la encíclica publicada de Papa Francisco en 2015, que hace un fuerte llamado al cuidado de la casa común, y como institución católica, cómo nosotros acogemos y respondemos a este llamado y actuamos en consecuencia de esa preocupación que él plantea en forma muy clara y también en forma urgente, a través de los centros, como Débora mencionó, como CIGIDEN, CEDEO, Centro de Cambio Global, también la formación de estudiantes en un gran curso que tenemos que se llama SUS-1000, Introducción a la Sustentabilidad, la formación de una dirección de sustentabilidad para administrar el campus en residuos, en emisiones, en medir la huella de carbono de la misma universidad en sus 5 campus. Y también la nueva creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Hay un esfuerzo mancomunada acá, institucional, para realmente asumir el desafío de Laudato Si y los desafíos no solamente de cambio climático, pero de migración que surge de eso también, y equidad en particular. Las instituciones de educación superior son por excelencia espacios de reflexión, creación de conocimiento y para dialogar, para buscar respuestas a los desafíos de la sociedad. Nuestras comunidades están cada vez más informadas sobre el cambio climático, pero la pregunta es cómo traducimos ese conocimiento en acción. Debemos continuar desarrollando iniciativas para acercar esta problemática a las comunidades universitarias, para sensibilizar y movilizar todas nuestras capacidades como comunidad de miles de personas para tomar las decisiones para nuestro campus, para la comuna donde estamos instaladas, y también para la ciudad y para el país en su totalidad, con estudiantes formados que salen como profesionales para aportar en forma clara. No debemos esperar que otros actúen. ¿Para qué sirven las universidades si no hay para responder los grandes desafíos de la sociedad del planeta? Para cuidar la casa común hay que empezar en nuestra propia casa, en nuestros hogares, en los campos a donde estudiamos y trabajamos. No podemos ser indiferentes a los impactos que ahora golpean fuertemente alrededor del mundo. No se puede no verlo. Están las noticias todos los días. Y el Laudato Si se refiere a estos impactos y las responsabilidades asociadas como un deber moral. Y termino con esa cita. Laudato Si dice: lamentablemente hay una general indiferencia ante estas tragedias, y son tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda la sociedad civil. Por eso se requiere responsabilidad y se quiere la definición de acciones, no para mañana, para hoy día, para abarcar estos grandes desafíos que estamos viviendo hoy mismo. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a ti, Jonathan. Son metas ambiciosas para un país cuyos efectos de cambio climático ya los estamos viviendo, ¿cierto? Y afecta de manera desigual también a regiones y territorios en nuestro propio país. Ahora les contaré sobre nuestro panel de investigadores académicos que nos acompañan hoy, y les pido encender sus cámaras en la medida que los presente.
Nos acompaña esta mañana María Molinos. Ella es doctora en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad de Valencia, España. Es vicedecana de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora de SIGIDEN, CEDEUS y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas, UC, quien abordará el tema de sequía. Bienvenida, María. Sí, muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Carolina Martínez. Ella es doctora en Geografía de la Universidad de Barcelona, en España, académica del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e investigadora principal de SIGIDEN, e investigadora de secos y directora del Observatorio de la Costa. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Débora. Buenos días a todos. Y finalmente nos acompaña Jorge Gironás. Él es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, la Universidad Estatal de Colorado, director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador de SIGIDEN, CEDEUS y el Centro de Cambio Climático UC. Bienvenido, Jorge. Hola, Débora, muchas gracias. Saludos también a quienes nos escuchan. Tremendo panel, gracias por acompañarnos en este desafío de abordar la crisis climática desde diferentes perspectivas, la sequía, ciudades costeras y planificación territorial, y la ley marco de cambio climático, en una dinámica que incluye preguntas que le haré yo como moderadora, pero también esperamos que el público desde ya esté enviando sus preguntas y comentarios en los chats del Zoom y del canal de YouTube de la Católica. Jorge, quiero comenzar contigo porque Jonathan introdujo muy bien esto de la justicia ambiental y la ley marco de cambio climático, ¿cierto? Única en su tipo en Latinoamérica, establece las metas de carbono neutralidad y la resiliencia del país para el 2050, traza objetivos claros para la resiliencia y la adaptación, incorpora el concepto asociado a la seguridad hídrica por un lado, reconoce los principios de no agresión y de progresividad e incorpora los principios de enfoque ecosistémico, equidad y justicia climática, territorialidad, transparencia y participación. Son conceptos poderosísimos que cruzan los tres temas que vamos a abordar hoy día, ¿cierto? Y teniendo en cuenta este escenario del clima que cambia, aumento de los eventos extremos en Chile y en el mundo, con temperaturas extremas, escasez de agua, sequía, marejadas, inundaciones, aluviones, muchos de ellos ya ocurriendo en Chile, entre ellos como principales efectos de este cambio climático. A tu juicio, Jorge, ¿cuáles acciones debiéramos estar hoy, pensando que el cambio climático es ahora, ya no debieran faltar en estos planes de acción que debiéramos implementar al alero de la ley en un país como Chile? Gracias, Débora. A ver, yo creo que un aspecto principal o primordial en lo que es la gestión, ¿no es cierto?, del cambio climático y de cómo lo enfrentamos, tiene que ver con entender que hay una serie de interacciones que son tremendamente relevantes y difíciles de considerar por la forma en la que hacemos las cosas, por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que nos formamos. Y en particular yo veo tres integraciones relevantes. La primera es que hay una integración temporal, es decir, lo que vivimos hoy es producto de un proceso que partió hace mucho tiempo atrás. Ninguno de nosotros estaba vivo cuando se empezaron a tomar decisiones y se empezaron a implementar distintas soluciones a problemas o a necesidades que hoy tienen impactos como los que conocemos. De la misma manera, lo que nosotros hagamos hoy va a impactar al futuro de la humanidad, futuro en el que probablemente ninguno de nosotros va a estar presente. Es decir, estamos en una situación donde asumir una responsabilidad es más difícil de lo común, porque al contrario de otras situaciones, nuestra responsabilidad y nuestro rol es bastante difusa comparado con lo que es tomar una acción y recibir los beneficios de esa acción al mismo tiempo. Entonces ahí hay un súper desafío que nos enfrenta a nuestra realidad humana, una realidad que es un poco más inmediata, de corto plazo, y que es relevante en este problema. El segundo es una integración espacial.
Yo creo que ahí hay también ejemplos notables, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el rol que puede jugar una buena construcción con una aislación térmica adecuada en el control de la contaminación atmosférica de una ciudad. O sea, el problema de la contaminación atmosférica de una ciudad en parte se explica por la necesidad de generar en el calor, ¿no es cierto?, para calentar los hogares que están mal construidos. Una mala decisión o una mala implementación a una escala pequeña nos termina perjudicando a todos, ¿no es cierto? Y lo tercero es que hay una integración de procesos. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con ciclos. Yo trabajo con el ciclo del agua y hay otros ciclos en la naturaleza y eso refleja, ¿no es cierto?, la interacción entre distintos procesos bioquímicos, geoquímicos y físicos en general, donde a lo mejor una carencia o una abundancia de cierto elemento en algún lado tiene un impacto tremendo en otro lado debido a otro proceso. Yo dejo de infiltrar agua al suelo, estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? La vegetación entonces no se mantiene y el poder que tiene la vegetación como para captar, ¿no es cierto?, CO2 se reduce. O sea, algo que venía del mundo hídrico ahora está en otro mundo totalmente distinto. Entonces, lo que quiero decir con esta tal vez introducción es que el problema es extremadamente complejo, nos desafía en todo orden de cosas, desde cómo somos a cómo hacemos las cosas, y es ahí donde tenemos que convencernos de que en todo ese mar de complejidad tenemos un rol y podemos hacer cosas. Yo creo que eso es bueno de estas leyes, que de alguna manera nos llaman a la acción y nos fijan metas generales. La misma ley, ¿no es cierto?, promueve después la definición de ciertos números y de ciertos valores ya específicos. Pero yo veo positivo eso. Ahora, creo que lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que en términos de los efectos del cambio climático, lo que más bien tenemos, ¿no es cierto?, son aceleraciones o cambios en impactos que siempre hemos visto. O sea, una sequía siempre produce un cierto tipo de problema, hemos convivido con inundaciones, con todos los fenómenos, los conocemos, pero el cambio climático los acelera, los exacerba, y entonces creo que una forma o un elemento esencial en la gestión del cambio climático es recordar que hay elementos sobre los cuales tenemos que actuar que no son necesariamente el clima en sí, pero que van a tener un rol importante en la gestión de este cambio climático. Por ejemplo, la planificación territorial, ¿no es cierto? El cambio climático va a exacerbar los problemas que se originan de una mala planificación territorial. Entonces, tenemos que volver a nuestras bases y poner orden también en cada uno de estos ladrillitos: planificación territorial, planificación hídrica, etc. El cambio climático exacerba los problemas, pero no enfrentamos necesariamente directo el cambio climático o solo de manera directa, sino también cada uno de estos elementos que se ven afectos por el cambio climático. Así que yo creo que hay muchos desafíos y tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Jorge. Leyes que nos llaman a la acción. Una de las frases que nos comentaste a diferentes escalas, ¿cierto? De gobierno, a nivel de empresas, a nivel de territorios, a nivel de hogares y a nivel personal. Los efectos también como entidad, ¿cierto? A estos efectos del cambio climático también. María, quiero continuar con el tema de sequía, también lo nombró Jorge, ¿cierto? El tema de sequía está en prensa, tenemos ahí la sequía al lado de la casa, muchas regiones de nuestro país también llevan muchos años lidiando con la sequía. Es una amenaza global, es un complejo riesgo hídrico que afecta a muchas localidades chilenas, peligrando incluso el acceso a servicios básicos asociados al agua. Por lo tanto, estamos frente a una situación crítica. Y cito una columna de opinión tuya: debemos dejar de enfrentar la sequía con el prisma de la emergencia para anticiparnos de manera adaptativa a la sequía. Entonces mi pregunta es, ¿qué implica esto? ¿Y qué medidas debiéramos adoptar hoy, tanto el Estado, las comunidades en sus territorios y la academia, para enfrentar estas sequías de hoy y también de mañana?
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Deora, por la pregunta. Oye, como decía Jorge, el problema es realmente complejo. Y siempre insisto que si los problemas no fueran complejos ya estarían resueltos. Entonces, si nos enfrentamos a este tipo de problemas es porque realmente son complejos. Y un poco en relación a tu pregunta en concreto y al tema de cómo enfrentamos la sequía, a ver, yo creo que tenemos que tomar acciones que tienen distintas escalas temporales, es decir, acciones a corto plazo, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. Obviamente que hoy en día estamos en una situación crítica, pero yo creo que esta situación crítica no es solo de hoy. O sea, podríamos decir que hace 5 años ya estábamos en una situación crítica y básicamente estábamos esperando a que lloviera. Esa es como la gran solución que se plantea y definitivamente se ha visto o ha quedado en evidencia que esa solución no va a resolver el problema. Porque en este contexto en el que vivimos hay mucha más incertidumbre respecto a la cantidad y a la forma en la que precipita. O sea, ya no siempre precipita en forma de nieve, que era como los grandes embalses naturales que teníamos como país. Por tanto, creo que tenemos que descartar de todas maneras esta solución de cuando llueve se resuelven los problemas. Tenemos actualmente diversos instrumentos que son los que se han utilizado para paliar o tratar de mitigar los efectos de la sequía, que básicamente son el decreto de escasez hídrica, donde prácticamente la mitad de las comunas del país están en una situación de decreto de escasez hídrica, y también las zonas de emergencia agrícola. Yo creo que ya hemos visto que o no está claro cuál es la efectividad de dichos instrumentos que estaban pensados bajo una lógica de una emergencia en un momento puntual y no que se extendiesen a lo largo del tiempo. En este sentido, como también indicaba Jorge, yo creo que es fundamental cuando pensamos en medidas un poco más a largo plazo el tema de la planificación hidrológica a escala cuenca y, por supuesto, con unos lineamientos a nivel nacional. Si bien estamos avanzando en el desarrollo de los planes de cuenca, la verdad es que vamos con bastante retraso. Hay 101 cuencas en Chile y no sé si hay un 10% probablemente o menos de planes que estén desarrollados y que estén funcionando. Entonces, para mí uno de los temas muy esenciales a largo plazo es tener un plan hidrológico nacional con sus respectivas bajadas a nivel de cuenca. En el corto plazo, quizá lo que está sonando un poco más en prensa es el tema del racionamiento del agua, pero el tema del racionamiento de agua en las ciudades, o en particular casi lo que sale en prensa es como en 3 comunas, y no sé, y tengo ciertas dudas de cuál sería la efectividad de esas medidas en un contexto de cuál es la cantidad de agua que consumen las ciudades respecto a la cantidad de agua total que se consume. Con esto no quiero decir que las personas podamos consumir toda el agua que queramos, lo que quiero decir es que se necesita de la cooperación de todos los usuarios del agua, y esto incluye agricultura, minería, industria y por supuesto el consumo humano. Y en este sentido lo que se necesitan son acuerdos que sean sólidos, o sea, que no sea un acuerdo que sea temporal, sino que sea un acuerdo y acciones decididas para que entre todos decidamos cuál es como nuestro consumo óptimo, y cuando digo óptimo no me refiero al óptimo económico, me refiero al óptimo desde el punto de vista social. Y estos son todo medidas muy enfocadas a tratar de reducir la demanda de agua, pero también necesitamos probablemente en paralelo incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, es decir, incrementar la oferta de agua. Y ahí hay una variedad de opciones, como puede ser la reutilización, la reducción de las pérdidas de agua en todos los usuarios, no solo en los urbanos, la desalinización, que van a tener que jugar un rol importante, pero no pueden jugar un rol desordenado. Hay que hacerlo de forma ordenada porque cada una de estas fuentes tiene unos impactos.
y unos impactos que son tanto ambientales como económicos, y por tanto cuando uno hace esta planificación hidrológica que yo les comentaba, tienen que estar muy bien sentadas esas bases para determinar cuál es ese orden en el que estas distintas fuentes de agua van a estar activándose por alguna forma. Es decir, que en el fondo tenemos que tener un pool de alternativas e ir seleccionando las más adecuadas. Básicamente yo creo que esas son las grandes cosas que deberían empezar a implementarse o que deberían haberse implementado hace, no sé, 20 años, pero ya que no se hicieron, por algún momento hay que partir. María, claro, y nuevamente a escala, ¿cierto? Como porque el consumo de agua a nivel local, personal, territorial, luego ya los grandes consumidores de agua, cierta agricultura, la industria forestal, la industria minera, entonces estamos hablando de escalas de consumo de agua diferentes y quizás también ese plan que tú comentas que debió haber sido hace varios años ya y nos enfrentamos a esto ya con la crisis de muchos años, debiera también considerar esa escala de consumo masivo que tienen las grandes empresas versus también el consumo de la gente. Y asegurar por eso también el consumo de la gente. Entonces cambiamos de tema, Carolina, nos vamos a la costa, ahí con su fondo de costa maravilloso. Y va mi pregunta para ti. En la serie de geolibros destinada a la zona costera en Chile, Adaptación y Planificación para la Resiliencia, donde usted es editora, indican que el ordenamiento territorial, en especial en la costa, no ha sido una alta prioridad nacional, ya que los temas asociados no presentan grandes avances en los últimos 25 años. Solo se habla del tema cuando surgen conflictos en el borde costero, especialmente asociados a proyectos inmobiliarios, desastres de origen natural y otros. Entonces, Carolina, en esta gran costa que tenemos, ¿por qué nos enfrentamos a esta realidad? ¿Por qué no tenemos prioridad en los temas de planificación costera? Bueno, por varios motivos, Débora, y también recogiendo aquí lo que comentó Jorge y María, definiendo ya la costa como una zona de interacción entre procesos marinos y procesos terrestres, básicamente la costa está definida por la presencia de agua. Tenemos ecosistemas que dependen de este ciclo hidrológico que hablaba Jorge, pero a la vez también de factores que son globales, teleconexiones regionales y locales. Y dentro de esas interacciones hay un rol fundamental que es la cuenca hidrográfica. Es decir, nosotros no podríamos entender la costa sin la interacción de lo que pasa en la naciente, a nivel de cordillera de los Andes, hacia el mar. La cuenca hidrográfica aporta caudal, sedimentos, nutrientes, que son necesarios también para que los ecosistemas marino costeros se puedan desarrollar. Y hoy en día hemos visto a la costa como un concepto estático. Tenemos hoy en día en nuestra normativa, especialmente en la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que es del año 94, un concepto muy estático, muy rígido, de borde costero, que no tiene ninguna relación con el concepto científico de costa. Y eso es lo que nosotros relevamos en este libro, que cumplió quizá la necesidad de relevar este concepto y de entregar a los tomadores de decisión principalmente un concepto quizás renovado y unos antecedentes sobre la condición de protección que tenemos en la costa. Es decir, ¿qué hemos hecho bajo este concepto de borde, bajo los desafíos del cambio climático, bajo el impacto de diversas amenazas naturales, bajo el impacto también de eventos extremos derivados del cambio climático y sobre todo derivados principalmente de una falta de visión sistémica y de ecosistema en relación con la manera en que usamos los recursos que provee la zona costera. Entonces, básicamente, el principal problema que hoy tenemos es la falta de esta visión sistémica, es decir, entender que la costa no solo es un paisaje de sol y playa, no solamente es la playa, sino que es un concepto que tiene una diversidad de interacciones a diferentes escalas espacio-temporales, que no entendemos bien hoy en día cómo funciona. Creo que la costa ha sido objeto de interés científico desde el punto de vista interdisciplinario recién en los últimos 10 años. Recién tenemos centros de excelencia trabajando por la costa
y sobre todo sistematizando un conocimiento que hoy en día nos hace mucha falta para tomar decisiones y adaptación al cambio climático, como comentaba María. Por lo tanto, tenemos además sobre esta costa una presión de modelo económico extractivista que tiene más bien una función de considerar los recursos que provee la costa como materias primas, y eso ha ido generando una tremenda depredación de estos ecosistemas. Lo vemos con el tema del agua, lo vemos con el tema de la acuicultura en el sur de Chile, y de diversas formas de hacer economía que no es sostenible en el tiempo y que termina a su vez segregando y generando condiciones de vulnerabilidad extrema como hoy en día vemos en Chile. Y eso, por supuesto, se vincula con amenazas naturales que han sido generadoras de grandes desastres, y solo en los últimos 10 años ya sabemos que hemos pasado por 13 procesos de reconstrucción, justamente por esta condición de vulnerabilidad y exposición que hemos hecho de la costa, porque es ahí donde se asientan estas grandes áreas metropolitanas y tenemos mucha más gente viviendo en la costa que en otras áreas del país. Y por lo tanto, esta normativa que trabaja sobre el concepto de borde costero, hoy en día ya necesita una actualización bastante urgente, porque en lugar de proteger y de gestionar los recursos de la zona costera, estamos protegiendo o administrando más bien un espacio que es básicamente la playa, que cubre parte del intermareal, que tiene un deslinde que es la línea de playa, y que sumando la anchura de este borde costero no podemos proteger más allá de los 200 metros de ancho que tiene esta zona costera que se muestra acá en la imagen que tengo atrás, cuando nuestros humedales y nuestros campos dunares tienen una extensión mucho mayor. Entonces es ahí donde la ciencia necesita proveer evidencia científica para que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan generar deslindes de tal manera de hacer formas de protección de los ecosistemas marino-costeros que están ahí desarrollándose hace miles de años y que hoy en día hemos ido destruyendo en unas pocas décadas o incluso tiempos menores, y que necesitamos que estén conservados para poder hacer de elementos de mitigación natural o soluciones basadas en la naturaleza para principalmente adaptación al cambio climático. Y quizás lo último que destacaría, que frente a la falta quizás de sistematización de este conocimiento científico, nos faltan en Chile bastantes programas de formación de capacidades profesionales y principalmente formación de capital humano avanzado en Chile, para evitar que las personas tengan que ir a formarse en el extranjero, y evitar también que los tomadores de decisión no tengan manera de actualizar sus conocimientos y fortalecer sus decisiones basadas en la ciencia. Eso lo estamos recién quizás superando con la implementación del primer diplomado en gestión integrada de áreas litorales que se lanzó el año pasado, pero faltan a nivel regional que se realice una visión de ciencia costera en Chile que pueda promover este tipo de formación de capacidades para generar gestión integrada de áreas litorales y vincularla también, por ejemplo, con una gestión de cuencas y así también otros tipos de políticas públicas. Muchas gracias, Carolina. Todo lo que dices también engancha la pregunta que le voy a hacer ahora a Jorge, que tiene que ver con esto que nos decías de conocimiento, tanto conocimiento que nos hace falta para la toma de decisiones en diferentes escalas en nuestro país. Ahora estamos hablando de la costa, pero en realidad en la mayoría de los temas que estamos abordando hoy, sequía, el cambio climático, el tema del conocimiento dentro de estas decisiones de la política pública es esencial. Entonces, Jorge, me gustaría ahondar un poco en ese rol que le compete a la comunidad científica en desarrollar y transferir evidencia a los tomadores de decisiones, quienes harán posible, claro, prácticamente estos planes de acción y mitigación y de adaptación al cambio climático en nuestro país. ¿Cuál es el rol que consideras que tiene la academia y los científicos?
Mira, bueno, esa es una pregunta muy interesante, por cierto, y yo creo que todo el día le damos vuelta al interior de lo que hacemos aquí en la universidad. A ver, claramente uno de los primeros, si no el más importante, es el de los roles, ¿no es cierto?, de la academia y de la ciencia, es conocer estos sistemas. Estos sistemas los vamos conociendo de a poco, sobre todo en un contexto donde nuestra formación en general, y por motivos bastante entendibles, ha sido orientada hacia lo que uno podría considerar como el reduccionismo, ¿no es cierto? Para analizar las cosas solemos separarlas en componentes, y después tratamos de, en función de lo que hemos aprendido, volver a integrar y generar un conocimiento más global. Pero eso no es necesariamente correcto, ¿no es cierto? O sea, sabemos que aquí se han dado ejemplos, ¿no es cierto?, de que las cosas no son tan simples. Carolina estaba hablando recién del borde costero, y hablaba, ¿no es cierto?, de este foco tan acotado que ha tenido el estudio y la gestión del borde en vez de la zona. Y claro, los sedimentos que están en esa playa vienen parcialmente al menos de cientos de kilómetros de agua arriba, a través de los cauces. Entonces, pensar que con esta aproximación reduccionista vamos a entender estos sistemas es un poco simplista, ¿no es cierto? Más bien necesitamos una visión sistémica, que fue lo que dijo Carolina. Y ahí la ciencia tiene un rol fundamental. Y un rol que no se ha agotado y no se va a agotar, porque estos sistemas están cambiando, vamos aprendiendo cada vez más sobre su complejidad, vamos aprendiendo sobre cómo funcionan. Te doy un ejemplo que es de mi rubro, pero todos sabemos que cuando llueve escurre agua. ¿Ah? Bueno, hace solamente 15 años, más o menos, empezó a aparecer una teoría que dice, sí, es verdad, pero el agua que escurre en buena parte es agua vieja, que se llama. Es agua que estaba dentro del suelo, y cuando llueve, ¿no es cierto?, el agua como que empuja esta agua que estaba presente, y esa es la que uno ve escurrir, en parte, no toda. Y eso lo pudimos, se ha descubierto, o se ha ido aprendiendo de esto con las técnicas nuevas de medición, técnicas que no existían antes. Entonces, esta descripción científica de los sistemas va evolucionando y no está agotada para nada. Y lo segundo, pienso yo, es que la ciencia tiene que entregar racionalidad a nuestras decisiones. Yo creo que por la forma en la que nos comportamos, donde todo es 0 o 1, blanco o negro, donde básicamente los ismos que están detrás de cómo nos organizamos como sociedad ven solo dos caras de un problema. Y eso no es correcto. Te voy a dar un ejemplo. Si llueve, se moja la calle. Eso no significa que si no llueve, no se moja la calle. Eso solamente sería verdad si la única fuente de humedad de la calle es la lluvia. Pero hay muchas otras cosas pasando. Entonces, cuando tú tienes como una idea fija, empiezas a descartar todo lo demás de una manera aberrante. Perdonen que use una palabra a lo mejor un poco fuerte, pero la ciencia está llamada a recordarte que las cosas no son blanco y negro, y que estas cosas, estas formas de comportarnos nuestras, que a veces son un poquito poco racional, no nos van a ayudar a resolver estos problemas. Y entonces, creo que hay dos elementos, y deben haber muchos más, y Carolina y María deben tener también visiones diferentes a la mía, pero caracterización de sistemas y traer racionalidad a la discusión y a la toma de decisión. Gracias, Jorge. Justamente esa era la frase que había destacado de ti. La ciencia debe entregar racionalidad a nuestras decisiones. Racionalidad que está difícil con la sequía, María, ¿cierto? Porque la sequía afecta a la gente en sus casas. Hay ciudades en el país que no tienen agua y que están recibiendo camiones aljibe en su agua diaria. Está siendo difícil. Algo anunciaste cuando en la primera pregunta, María, pero me gustaría hablar un poco más de este racionamiento. ¿Cuán efectivos son estos racionamientos para esta crisis hídrica? Y si no son los racionamientos, ¿cómo enfrentamos esta crisis hídrica? Tú diste algún atisbo, pero me gustaría como a nivel de casa, ¿cierto? A nivel de la persona que está en su casa y que definitivamente su agua va a disminuir.
Sí, muchas gracias. Sí, me sumo muy enfáticamente al comentario de la racionalidad, porque al menos en el tema hídrico hemos visto que la discusión está muy bueno, con mucha ideología, no me sale la palabra, perdón. Y a veces que se pierden o se dejan de lado los argumentos técnicos y uno escucha más bien argumentos de carácter ideológico, que no es que estén mal, pero en el fondo no podemos tomar decisiones que nos hagan avanzar como país en base a solo ideología. Habrá que tener argumentos más bien de carácter técnico. Bueno, y respecto a la pregunta en particular, bueno, claro, hay que ver, el tema de la escala sigue siendo fundamental. Obviamente que nosotros como personas estamos muy preocupados por tener agua potable, que es una cuestión muy evidente, porque entre otras cosas es un derecho humano el agua. Y en este sentido yo quiero recordar dos cosas. Uno, que estamos muy preocupados porque, y las noticias sale en prensa, yo creo que todos los días, en todas las... pero no puedo dejar de recordar que hay casi 1 millón de personas que viven esta situación desde hace años. O sea, estamos como ahora rasgándonos las vestiduras porque va a haber racionamiento en algunas comunas. Y por una parte hay personas que viven derechamente sin acceso a agua potable formal. Obviamente tienen acceso a agua por otras vías, pero no de carácter formal, y están mucho más invisibilizados. El segundo punto es que si hablamos de una perspectiva global, obviamente que el racionamiento va a resolver o puede parcialmente resolver el problema en unas determinadas comunas y para unos específicos, pero eso no significa que va a resolver el problema de la sequía en el país, donde tenemos otros usuarios de agua que van a tener que tomar sus propias medidas. Y en tercer lugar, va a ser, yo creo, personalmente difícil aplicar este racionamiento, porque si no cambiamos nuestros patrones de consumo, el racionamiento solo es como una modificación puntual que en un momento determinado del tiempo no vamos a tener acceso al agua, pero no significa que durante el resto del tiempo no vamos a seguir gastando agua muchas veces de forma insostenible. Con esto me quiero referir a que lo que necesitaríamos sería de verdad un cambio cultural mucho más fuerte, donde consumamos el agua que nos corresponde en una ciudad o en nuestro contexto hidrológico. Es decir, nosotros, para los que vivimos en Santiago, nosotros vivimos en una ciudad donde el clima yo creo que ya es semiárido derechamente. Aquí los climatólogos me podrán contradecir, pero yo creo que el clima es semiárido y queremos tener vegetación de clima atlántico. Entonces, eso es incompatible. Entonces, para mí, más que el racionamiento en sí, que va a poder resolver un problema muy puntual en el tiempo, pero no podemos vivir eternamente en un racionamiento. Imagínense que esto, como no va a llover, o si no llueve, que vamos a estar en racionamiento por años. No tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer cambios culturales mucho más profundos y tratar de reducir esa demanda de agua de forma mucho más consistente. Gracias, María. Esta crisis hídrica, si consideramos lo que ustedes han hablado en esta mañana de la cuenca, también afecta a la costa, ¿cierto, Carolina? Y mi segunda pregunta va más orientada al tema de ley de costas. Hay una ley de costas que se está gestando y que considera todo lo que de alguna manera conversamos hoy asociado a la costa. Desde la ciencia y desde los territorios nos hablan de una erosión costera dramática, gran cantidad de playas que están desapareciendo, se están reduciendo, dunas y humedales costeros intervenidos por empresas inmobiliarias y un acceso cada vez más restringido a este enorme patrimonio que tenemos de costa. Todo esto de alguna manera está abordado de la ley de costa. Me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de esto, de qué manera, ¿cierto?, esta ley de costa quiere asegurarnos que este patrimonio de todos los chilenos que es la costa va a perdurar por el tiempo, o por lo menos vamos a intentar. Sí, bueno, este es un trabajo que el Observatorio de la Costa ha venido realizando ya hace 2 años, y hace año y medio se formó una comisión jurídica en torno a esta plataforma que ha ido aportando desde la ciencia un diagnóstico
que refleja justamente lo que tú has dicho. Y además otras componentes que tienen que ver con el uso ancestral y el poco reconocimiento que se le ha dado también a esto que algunos llaman maritorio, y al uso que comunidades ancestrales han hecho de estos recursos. Entonces esta dimensión que tiene que ver con los recursos bioculturales de la costa, no solamente los recursos naturales, y este patrimonio natural y cultural, ha sido entendido en torno a 9 enfoques y principios que nosotros difundimos a través de un policy paper de CIGIDEM, y que a través de estos documentos de trabajo se ha podido poner en agenda parlamentaria y en agenda pública la necesidad de contar con esta ley de costa sobre la base de esta visión sistémica, sobre la base del principio, por ejemplo, precautorio, el derecho a la vida, especialmente en la reducción de del riesgo de desastre, y otros principios que apuntan a la sustentabilidad y a la adaptación principalmente. Desarrollando cada uno de estos principios, hemos ido posicionando el tema en esta agenda parlamentaria, donde varios senadores parlamentarios nos han ido dando el apoyo para generar una visión de transformación sostenible, que es lo que busca la ley de costa. Esta ley, por lo tanto, ha sido creada desde la ciencia, a través de este diagnóstico científico que hemos podido aportar diferentes centros de investigación, entre ellos CIGIDEM, Milenios Secos y otras universidades regionales. Ha sido también validada esta necesidad a través de las comunidades, a través de los núcleos territoriales que forman parte del observatorio, y hoy en día está en un proceso prelegislativo, se está escribiendo el articulado, la propuesta de ley se va a entregar a fines de marzo para durante el primer semestre ser ingresado al Parlamento, pero durante todo este año se va a realizar un proceso de socialización de la ley con grupos académicos que ya se iniciaron estos procesos en enero de este año, con grupos ciudadanos y con todos aquellos integrantes, digamos, de la sociedad en general que quieran ser parte o conocer esta propuesta. En síntesis, entonces, la ley es una ley marco de ley de costa que va a estar vinculada a una estrategia nacional de mediano, corto y largo plazo, que va a tener como foco principal la gestión integrada de las áreas litorales, y por lo tanto va a considerar esta visión sistémica y principalmente la articulación de las cuencas hidrográficas en torno a cómo funciona, a cómo es la dinámica de la zona costera, que como ya se ha dicho, la estamos conociendo en relación con las presiones y lo que hemos hecho ya a partir de las decisiones del pasado, y también estamos intentando sistematizar conocimiento científico para ver los efectos que van a tener distintos escenarios de cambio para adelantarnos a adversidades en torno a la mitigación o a la adaptación. Gracias, Carolina. Va a ser un gran desafío sacar adelante esta ley en este país, y sobre todo para que se reconozca la zona costera y no el borde costero, ¿cierto? Hemos conversado bastante y en otros conversatorios también sobre esta diferencia. Tengo varias preguntas del público, desde ya le digo igual a las 100 personas conectadas que nos acompañaron hoy en este conversatorio que pueden seguir dándonos preguntas para los panelistas. Voy a hacer una general que dice: buenos días, ¿qué análisis hacen respecto al rol de los movimientos ambientales internacionales como Friday for Future o Extinction Rebellions para generar presión sobre los tomadores de decisiones? En especial cuando muchas veces no existe la voluntad política eficiente para agilizar los cambios que son necesarios y urgentes, particularmente el informe del segundo grupo de IPCC que se dio a conocer recientemente. Tremenda pregunta, ¿eh? No sé quién quiere contestar primero. ¿Débora? Dele, Carolina. Bueno, a nosotros nos toca de manera muy cercana esta opinión, porque nosotros
hemos podido avanzar a este nivel y quizás pensar en una ley de costa en menos de 2 años, justamente por el apoyo ciudadano, porque hemos ido vinculando la ciencia con la ciudadanía en una relación de co-creación de conocimiento, y a la vez también hemos ido haciendo acompañamiento a grupos ubicados en la costa sobre las problemáticas principalmente vinculadas a la justicia ambiental. Y para nosotros esto ha sido fundamental, porque hoy en día las comunidades manejan más información, tienen más empoderamiento para participar en toma de decisiones y principalmente dar su opinión sobre usos que se consideran muchas veces impuestas por el modelo económico. Entonces, este empoderamiento hoy en día es visto como una fortaleza, principalmente para llevar a la ciencia a un involucramiento distinto. En SECOS hablamos de plataformas de aprendizaje, en otras líneas de investigación se habla de co-creación de conocimiento, donde los saberes locales son elementos clave y ya no se consideran, por ejemplo, a las comunidades como meros insumos de nuestras investigaciones, sino que hay también todo un proceso transversal de desarrollo y de impacto hacia la toma de decisiones. Por lo tanto, eso para nosotros ha sido una fortaleza y lo vivimos con el estallido social, principalmente los cabildos socioambientales que levantaron estas problemáticas y nos permitieron a nosotros tener una cercanía y una colaboración mayor entre ciencia, digamos, y los problemas reales que se estaban viviendo a nivel local en la costa. Gracias, Carolina. Jorge, María, ¿quieren aportar a esta pregunta? ¿O paso a la segunda? Yo solamente quería decir que, entiendo muy bien lo que mencionó Carolina, pero que recordemos siempre que el activismo es una parte. O sea, activismo y nada más probablemente no nos va a llevar a la solución final. Creo que ahí es donde se complementa con otros elementos. Y eso yo creo que a veces también cuesta interiorizarlo. O sea, una persona que boga por algo tiene que estar dispuesta a dialogar y a escuchar las otras visiones detrás. Entonces, pienso que es un activismo acompañado de muchas otras cosas lo que nos lleva a sacar adelante estos temas. Integración de varios sectores también. Yo creo que eso es esencial. Jorge, hay varias preguntas para ti que tienen que ver con planificación. Hay una que dice, ¿cómo la planificación en todas sus dimensiones puede ir de la mano con el concepto de desarrollo que al parecer ha predominado en el último siglo? Es bien general la pregunta, Jorge. Sí, yo me imagino que ahí en esa pregunta la definición implícita de desarrollo es el económico no sé, como habla del último siglo. Ah, ya, versus entonces no sé. Desarrollo económico versus desarrollo sustentable. Voy a tratar de comentar, que me disculpe la persona que hizo la pregunta si no le respondo, pero o sea, a ver, uno puede pensar que la resolución de problemas, esto es una manera a lo mejor un poco simple de abordarlo, pero sirve, pienso yo. Una forma de ver cómo se resuelven los problemas es clasificando las soluciones en lo que nosotros llamamos estructurales y no estructurales. Podrán haber otras clasificaciones probablemente. Las estructurales, como el nombre lo indica, tienen que ver con infraestructura, con elementos que interactúan con el problema en forma directa, digamos, una protección fluvial para evitar inundaciones, etc. Las no estructurales son más silenciosas, no son tan visibles, y no hay una interacción directa a lo mejor con la amenaza. Estoy pensando en la lógica de riesgos, que es donde trabajo. Un ejemplo clásico de una medida no estructural sería la gestión territorial. Entonces, poniéndome en dos extremos, yo puedo evitar que alguien se inunde poniendo una tremenda defensa fluvial, o simplemente evitando que esa persona que se inunda viva en la zona de inundación. Entonces ahí estoy enfocando el problema con dos medidas estructurales y no estructurales. Entonces,
La planificación yo creo que es fundamental. Pienso yo que la planificación es la base. Si tienes una mala planificación, es una partida muy mala en esta carrera, digamos. ¿Ah? Es un hándicap tremendo. Tratar de abordar todo. Claro, planificación que debiera ser como súper enfocada en lo que necesita cada uno de los territorios, porque también tenemos planificaciones muy a nivel nacional, que como que se desenfocan en lo que necesita cada uno de nuestras regiones o cada una de nuestras ciudades, ¿no? Sí, y si te fijas, lo que tú estás mencionando aparece en esta propuesta de ley de cambio climático, ¿no es cierto? Reconociendo las distintas vulnerabilidades, por ejemplo, ¿ah? Donde algunos territorios o comunidades tienen una vulnerabilidad distinta a otros. Entonces, súper de acuerdo. Entonces, el rol de la planificación, a mi juicio, parece central. ¿Ah? Ahora mismo, ¿no es cierto?, se habla del impuesto al combustible y de la electromovilidad. Ese es otro problema que está apareciendo siempre, ¿no? Si la planificación territorial fuera tal que uno tuviese que ir a caminar nomás, caminando a su casa o a su lugar de trabajo, probablemente sea infactible, ¿no es cierto?, para todas las personas de una ciudad, pero una ciudad más integrada donde se vive, donde distinta gente vive junta, donde distintos trabajos ocurren juntos, podrían facilitar eso. Entonces, esa solución no estructural me parece de mucho mayor impacto que la electromovilidad, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que no hay que usar electromovilidad, pero lo que estoy diciendo es que una mala decisión de planificación acarrea infinitos problemas hacia el futuro y probablemente las soluciones que se vayan implementando empiezan a ser puntuales, empiezan a ser de corto o mediano plazo. Yo creo que un poco lo que mencionaba María, ¿no es cierto? La planificación pareciera ser uno de estos elementos esenciales de largo plazo, como por ejemplo los planes, ¿no es cierto?, de cuenca para la gestión del recurso hídrico. Planificación que no vemos en el tema de sequía, ¿cierto, María? Aquí tengo varias preguntas de sequía, voy a nombrar algunas. Hay una persona que dice que el uso racional del agua y su sostenibilidad como recurso, como tema, ¿cuál es el impacto de la acción cultural comunitaria versus la acción de las empresas, que es algo también que conversamos, en términos de impacto a la solución? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de responder. No sé si se refiere solo como a usos de agua potable o a usos de agua en general. Agua general, hablan de como el uso racional del recurso. A ver, primero es difícil determinar qué se considera un uso racional, porque la palabra racional en sí misma hay mucha diversidad. O sea, si uno no se centra, por ejemplo, en el consumo humano, para poner un ejemplo, no hay un acuerdo internacional estándar de cuál es la cantidad mínima de agua que una persona necesita para desarrollar sus actividades. Hay varias cifras que están, digamos, en el ámbito, desde 50 litros, 100 litros, pero es difícil definir qué es racional porque también uno está en un contexto de una cuenca. Es decir, en una cuenca donde, no sé, por ejemplo, la precipitación o la disponibilidad de agua es muy escasa, a lo mejor 100 litros es mucho por persona. En cambio, en una cuenca donde hay mucha disponibilidad de recursos, no sería tan irracional que alguien consumiera 150 litros, por ejemplo. Entonces, la definición en sí de racional es difícil de definir y hay que acotarla, digamos, o hay que entenderla en un contexto. Ahora bien, respecto a la gestión comunitaria y respecto a una empresa, yo no creo que porque sea comunitario sea bueno o malo, o porque sea una empresa es bueno o malo. Quiero decir que la gestión comunitaria puede ser excelente, pero también hay ejemplos de gestión comunitaria deficiente. Y lo mismo nos pasa con las empresas. Hay empresas que realizan una gestión de los recursos hídricos muy buena, entre otras cosas porque su actividad probablemente dependa de que esa gestión sea adecuada, y otras empresas que realizan una gestión de recursos del todo irracional o del todo insostenible. Por tanto, yo creo que aquí lo que se necesita es
alejarnos de esta ideología y de estas simplificaciones donde muchas veces se habla de lo comunitario es bueno o malo, igual que lo privado y lo público. O sea, nada es bueno per se porque sea público, ni nada es malo per se porque sea privado, ni viceversa. Entonces, lo que necesitamos es, como yo decía, entender bien, primero, qué es lo que en cada cuenca se puede realizar. Quizás hay usos que en determinadas cuencas no se pueden realizar. El otro tema que también es importante es que quede agua para el medio ambiente, que quizás en esta conversación no lo hemos tenido y hemos hablado mucho de usos, y cuando hablamos de usos uno tiende a pensar como usos privados en el sentido de empresas, personas, etcétera, pero el medio ambiente también necesita agua. Ese tema está... Ahora ya se está al menos incluyendo en esta reforma del Código de Aguas, no quería entrar como en temas legales que son como más aburridos, pero al fin se está considerando también como el medio ambiente como un usuario del agua. Ahora bien, y enlazando un poco también con la pregunta anterior, alguien tiene que velar por los derechos del medio ambiente, porque si no el medio ambiente no está. Entonces, cuando hablamos de racionalidad en el uso del agua, yo creo que es muy importante la escala de cuenca, identificar todos los usuarios y yo, como decía anteriormente, tratar de lograr un óptimo social donde todos puedan satisfacer de la mejor manera, y esta mejor manera significa que todo el mundo va a tener que hacer concesiones, el recurso hídrico. No sé si me fui mucho de la pregunta, le pido disculpas a la persona que hizo la pregunta. En el fondo, nuevamente, volvemos a la escala territorial, ¿cierto? Cada territorio tiene diferentes problemas con el agua. Entonces, claramente, el uso hídrico o el uso del agua en ciertas regiones que hoy están en crisis severa, debiera ser tomado desde los tomadores de decisión con un ojo un poco más agudo, ¿cierto? En quiénes consumen agua, cómo lo consumen y dónde está el racionamiento, dónde podríamos poner el racionamiento de agua versus comunidades versus empresas. Hay una pregunta para ti, Carolina. ¿Cómo se aplica la gestión de cuencas en la zonificación de los instrumentos de planificación territorial, cuando muchas veces los límites políticos administrativos difieren de los límites físicos del territorio? ¿Alguna propuesta normativa al respecto? Sí, es que no se aplica. En realidad esa es la respuesta, no se aplica. Y en realidad por eso estamos promoviendo todos estos cambios, porque tenemos un conjunto de regiones donde generalmente las riberas de las cuencas andinas, o sea, perdón, de los ríos andinos, son divisorias administrativas. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, como los estuarios de la Aconcagua, del Maipo, muchos otros ríos emblemáticos para nosotros, que son el del linde de dos comunas con distinta vocación. Y en el caso, por ejemplo, de la Aconcagua, es gigantesco. Por ejemplo, la vocación turística y uso residencial de Concón versus la otra ribera, que representa el área rural, por ejemplo, de Quintero, donde el ecosistema en sí, que es el estuario, y todo lo que está aledaño al sistema costero, es decir, playa, estuario, campo dunar, se encuentran totalmente fragmentados, y en el fondo, en el modelo económico nuestro, se utilizan por separado, o sea, como se venden por separado. Entonces, nuevamente esta visión sistémica nos pasa a la cuenta hoy en día, desde el hecho de no mirar la cuenca cómo funciona, y como decía Marina, propender a buscar el óptimo social. Lo mismo pasa en la cuenca, porque si esos sedimentos no son vaciados desde la cordillera de los Andes y llegan al mar, no les llega a las playas se erosionan, y así también todo el ecosistema que funciona a expensas de esa llegada del grano de arena que cruza todo Chile para llegar a la playa. Entonces, es una secuencia de interacciones que hoy en día cuesta entender, sobre todo con cambio climático. Hay que recordar también que nuestra costa es muy influenciada por las fases ENO, por la surgencia, ni decir, ¿cierto?, los cambios verticales que provocan los terremotos de subducción. Entonces estamos con unos cambios todo el rato en una costa que estamos como recién aprendiendo a entender cómo funciona y cómo se puede proyectar ese funcionamiento con escenarios futuros. Entonces, este tema de las cuencas
necesita una normativa. En 2011, el primer gobierno de Bachelet implementó una política nacional de cuencas hidrográficas, pero no prosperó. Y ahora pareciera ser que con los cambios en la Constitución podrían también reforzarse desde la base esta visión y estos derechos de la naturaleza que deberían decantar en una política quizás nacional de recursos hídricos, que es lo que se está hoy en día viendo, pero necesariamente una ley marco de costa, una ley de costa necesita considerar esto articulado a la gestión integrada de la costa. Ambos van de la mano, y ojalá tuviéramos una gestión integrada de cuencas vinculada a una gestión integrada de áreas costeras, porque no existe una sin la otra. Gracias, Carolina. Aquí tengo otra pregunta general, que también están súper buenas las preguntas del público. Muchas gracias a todos quienes están conectados y que hoy día nos acompañan. ¿Qué trabajo realiza hoy la academia? Está muy vinculado también a la ley de costa. Hoy la academia en Chile con los tomadores de decisión para incorporar todos estos temas que estamos hablando hoy, que son relevantes: sequía, costa, ley marco, cambio climático, y que finalmente se hagan realidad en políticas públicas, y que estos temas entren a la agenda de política, ¿no? Que no es nada fácil, es un tema complejo, y no sé, pues, ahí, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo voy a lo mejor hablar a nivel de ejemplo. A ver, a mí me ha tocado, por ejemplo, participar en la discusión de insumos para uno de los temas que hemos estado viendo acá, que es la identificación y declaración de sequía. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos evaluado la pertinencia de distintos indicadores de sequía, de distintas formas de calcularlo, el comportamiento en el espacio y en el tiempo. Hemos identificado bastante bien el funcionamiento de estas herramientas matemáticas para identificar condiciones de sequía. Hemos evaluado cómo influye el cambio climático en la identificación de esta sequía, etc. Hemos generado un conjunto de información que posteriormente, y de la mano con el trabajo de personas con background distintos al mío, como por ejemplo en aspectos legales, hemos llevado a el ente, en este caso en particular, que se preocupa del tema, que es la Dirección General de Agua, y ha servido como insumo para la discusión que eventualmente podría terminar, por ejemplo, en un nuevo reglamento que define cómo se identifican las sequías, o un insumo, tal vez para una futura modificación del Código de Agua, ¿ya? Hay veces que esto es bottom-up, por así decirlo, es decir, los científicos identifican un problema, estudian el problema y va permeando poco a poco hacia las instancias de toma de decisiones. Hay veces que es al revés, donde hay un mandato o una solicitud de parte de los tomadores de decisiones para contar con esto. Por ejemplo, todo lo que pasó con la COP, ¿no es cierto?, cuando nuestro país estuvo a cargo, hubo un llamado fuerte a la comunidad científica para generar, ¿no es cierto?, el diagnóstico de lo que pasaba en Chile. Entonces ocurre esta instancia. Yo creo que un problema, eso sí que hay en mi opinión hay un problema, y es que estas instancias generalmente son, o se pueden transformar fácilmente en eventos, en una línea de tiempo donde uno quisiera ver un continuo. Por ejemplo, si uno toma lo que yo les mencionaba recién, bueno, generamos todos estos insumos, eventualmente se puede tomar una decisión, se modifica, se crea una ley, se crea un nuevo reglamento. Bueno, el monitoreo del funcionamiento de esta nueva ley o reglamento, la alimentación con nuevas evidencias, no suele ocurrir en un continuo, y lo que más bien pasa es que después de mucho tiempo todo queda obsoleto y volvemos y repetimos el ciclo. Entonces yo creo que ahí tenemos una falencia. Todos tenemos que participar en la solución. Me gustaría ver un Estado más involucrado con la ciencia, en el sentido de que probablemente los equipos técnicos de los distintos ministerios debiesen tener
personas que sean capaces de seguir, de hacer este monitoreo, por ejemplo, de ir actualizándose con lo que la literatura va proponiendo, o de ir actualizándose con estas evidencias, y no separar tanto, no dejar a la ciencia solo fuera en las universidades. Creo que la ciencia también puede estar participando de forma más dinámica y constante dentro del tomador de decisión. Pero es más o menos así como ha sido por lo menos mi contribución personal, y esa es una de las falencias que yo veo en lo que tenemos actualmente. Claro, y eso requiere también una apertura de parte de la academia, ¿no? Unas ganas de estar ahí para poder aportar a las políticas públicas, que se haga política pública con ciencia y Débora, evidencia. yo te aseguro, a lo mejor Carolina, María no están de acuerdo conmigo, pero yo te aseguro que hay mucha gente que hace un doctorado y que su objetivo en la vida no es escribir papers, y tienen un rol, tienen una visión distinta de lo que quieren hacer con su vida, como por ejemplo participar del servicio público. Entonces, Estamos viendo los jóvenes, ¿cierto? tenemos que darle espacio a que se manifieste eso, sin ideología, con racionalidad, pienso yo, pero creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Y no escribir papers, te aseguro que no es un problema, porque finalmente lo que enseñamos o lo que tratamos de aprender en la academia es a identificar problemas que son distintos al resto de los que has enfrentado, y a prepararte para resolverlo, a proponer una hipótesis, y eso es justamente lo que está pasando día a día en la gestión de un país. Problemas que van apareciendo, que no habías enfrentado antes, cuya solución no es evidente, no es obvia. Entonces los atributos de esta persona con un historial académico perfectamente pueden servir para enfrentar este tipo de situaciones. Gracias, Jorge. A mí aquí me gustaría agregar un punto que no solo es el ámbito público, también tenemos que ser capaces de que los doctores que se inserten en el ámbito privado, porque si no es todo súper reactivo. El Estado me hace una norma, entonces yo me tengo que adaptar y para que me sigan dando como el permiso para poder funcionar. Pero también necesitamos que sea un poco también bidireccional, igual que hablaban que muchas veces las ONGs o iniciativas más bien activistas impulsaban a hacer cambios. Yo creo que también desde las empresas se pueden impulsar a hacer cambios, y para eso necesitamos también que hayan personas con conocimientos avanzados en determinadas temáticas. Obviamente no todas las empresas pueden tener, digamos, un departamento de I+D probablemente súper potente, pero sí que hay empresas con suficiente capacidad y que pueden incorporar suficiente innovación, por ejemplo, en sus procesos, en su toma de decisiones, para que estos doctores o personas con magíster en el fondo estén en ese proceso de toma de decisiones, y que eso también impulse a que la agenda pública se mueva en ese sentido. O sea, yo creo que aquí se necesita avanzar en todos los frentes para alcanzar lo que queremos, porque si no, siempre es como una relación de súper, yo creo que en reacción. O sea, hago algo porque me lo exigen, pero no porque me nazca de mí hacerlo. Yo creo que ahí necesitamos incorporar capital humano avanzado en distintos ámbitos. Carolina, y en ese sentido, trabajar directamente con el Congreso, ¿cómo lo ves tú? Sí, en realidad, bueno, en mi caso en particular, ha sido también una decisión de vida involucrar el trabajo científico con este objetivo común. Pero como decía Jorge María, cada cual en su espacio y en su vocación. Quizás lo más complejo de todo esto es formar equipos que puedan retroalimentarse. Y nosotros ahí hemos tenido muy buena acogida con los parlamentarios, vinculando la ciencia. Sí, al principio no teníamos este cambio desde el estallido social y quizás estaba más difícil el acercamiento de académicos, por ejemplo, que no tenían una experiencia en temas jurídicos ni aspectos como más internos de las leyes.
y fue quizás un tocar de puerta bastante desgastante. Sin embargo, cuando el trabajo es verdaderamente colaborativo y hay un objetivo común donde la ciencia pueda realmente aportar a un cambio e incide la vida de las personas, las puertas se abren solas y el camino se hace mucho más llevadero. En el ámbito quizás regional hemos tenido más facilidades para acercarnos desde la ciencia, por ejemplo en proyectos como GeoHub de Siquirén, o en proyectos colaborativos, por ejemplo desde SECOS a las temáticas quizás de manejo de recursos marinos costeros, pero ha sido más difícil a nivel local, a nivel de los municipios, porque no se dan, por ejemplo, unidades de profesionales que formen parte, por ejemplo, de una división de medio ambiente u otra. Los recursos son más escasos, humanos y de infraestructura de soporte, por ejemplo, bases de datos o personal que maneje un SIG. Es mucho más difícil ahí, y a veces se nos quedan los grupos un poco truncos. A veces está la intención de hacer el acercamiento, o están las comunidades y falla el municipio, o al revés también, el municipio quiere hacer los cambios, pero fallan los grupos en las comunidades. Entonces, este trabajo tiene que hacerse de manera mancomunada, colaborativa. De lo contrario, estos objetivos comunes, que son de largo aliento y que donde requieren el desprenderse de los egos personales o de los objetivos particulares, se hace más difícil. Entonces, la clave está en el trabajo de colaboración. Justamente tú tocas el tema de la última pregunta que tenemos del público, que tiene que ver con el rol de los municipios en todos estos temas que estamos abordando hoy. ¿Cuál es el rol que tienen los municipios con la crisis hídrica? ¿Cuál es el rol que tienen los municipios en el tema de la costa, en el uso de la costa? ¿Y cuál es el rol que tienen los municipios en enfrentar el cambio climático? Se los planteo en general, es un poco más larga, pero no vamos a tener tiempo, pero yo creo que los municipios son esenciales, tú lo acabas de decir. ¿Cuál sería este rol ideal que debiera tomar los municipios para enfrentar lo que estamos enfrentando asociado al cambio climático? Yo puedo continuar brevemente, Débora. Bueno, como nosotros estamos empujando y socializando la ley, el Estado a nivel nacional debe ser garante de que ciertos recursos que son bienes nacionales o bienes de uso público queden efectivamente a disposición de las personas. Y a nivel local el municipio debe ser también garante de que su patrimonio natural quede resguardado para asegurar también la sustentabilidad y el uso de generaciones futuras. Es muy diferente la experiencia que nosotros hemos tenido, ha sido muy grata, por ejemplo, en el Algarrobo y Cartagena, donde hay una intención de colaboración y de recibir esta ciencia que va a permitir tomar decisiones para los problemas que ellos tienen a nivel local. Y ahí la relación fluye de manera rápida, y los académicos que están involucrados en poner a disposición proyectos de investigación en esos lugares también se da de manera muy armónica. Pero en otros municipios, como te comentaba, no existen a veces los equipos técnicos para hacer frente a ciertas necesidades, porque quizás las necesidades van por otras esferas. Entonces, también hay una necesidad de fortalecer los municipios de profesionales y de aportar quizás esta visión más diagnóstica de lo que pasa, en este caso en la costa, que puedan generar incidencia, por ejemplo, en bienestar social o en protección del medio ambiente a nivel local. Débora, yo quería agregar un par de cositas con respecto a esta pregunta. Algo atractivo de los municipios, pienso yo, es que nos recuerdan que esto va más allá de lo sectorial, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos planes de adaptación sectoriales, a infraestructura, agricultura, etcétera, con una centralización, ¿no es cierto?, detrás. Y claro, el problema, o una de las situaciones que uno observa es
una carencia de diálogo entre sectores algunas veces. Y no, obviamente no es a propósito, pero claro, uno empieza a ver cómo soluciones que a lo mejor se adoptan para un cierto sector podrían tener beneficios para otro sector, si uno las pensara bien, las ejecutara de cierto modo, y eso es difícil que ocurra. Entonces la municipalidad es transversal, ¿no es cierto? Te saca un poquito esas lógicas sectoriales y te dice, aquí vivimos todos, aquí hay infraestructura, aquí hay agricultura, aquí hay energía. Entonces tiene ese tremendo beneficio de invertirte en la matriz, por así decirlo, y dejarte una visión transversal de la calidad de vida, y entonces puedes, por ejemplo, proponer metas, una meta que ya no es sectorial, sino que es una meta tal vez cuantificable, pero integradora de múltiples sectores. Dicho eso, hay que tener cuidado con la otra cara de la moneda, porque aquí mismo lo dijimos, una municipalidad es una entidad administrativa que no necesariamente tiene los mismos límites e intereses que la unidad física como la cuenca. Y por lo tanto hay que preocuparse de que esto no se transforme en una tragedia de los comunes, donde cada municipio a lo mejor se olvida de los otros en un contexto de integración espacial y temporal. Entonces, no creo que sea la panacea tampoco, o puede dejar de serlo si es que uno se olvida de estos límites biofísicos que no coinciden con las unidades territoriales. Gracias, Jorge. María, ¿qué nos puedes agregar a esta... No, recalcar bastante lo que ha comentado Jorge en tema de las escalas, en el tema del agua, como yo he estado diciendo todo el rato, es súper crítico. Lo único que yo sí que le veo un rol importante a las municipalidades un poco en el dar ejemplo. O sea, igual que en la introducción Jonathan nos comentaba el cuidado de la casa, yo creo que aquí las municipalidades pueden tener un rol muy importante en el tema en particular de la sequía o de la gestión de los recursos hídricos. Deben dar ejemplo en el sentido quizás de que, oye, si están diciendo a la ciudadanía que tenemos que cuidar el recurso hídrico, por favor, no rieguen a las 2 del mediodía cuando todo el agua se está evaporando. Quizás son pequeñas acciones que no están reguladas o no están normadas, pero sí que van interiorizándose en los cambios o en el comportamiento de las personas. Entonces yo creo que ahí las municipalidades pueden jugar ese rol más bien como, si lo podemos decir, de carácter educativo. Claro, pero también en poder integrar a la comunidad, ¿cierto? Porque finalmente como que el contacto con las comunidades finalmente igual es la municipalidad. No sé si eso es tan efectivo finalmente, pero son ellos también los que se comunican con los grupos comunitarios organizados. Entonces que también deberían quizás tener un rol un poco más fortalecido en ese sentido, en generar los vínculos con la comunidad de todas las otras entidades, de la academia, de los gobiernos más nacionales, no sé. Estamos casi, les agradezco muchísimo esta conversación, estuvo bastante interesante, muchas preguntas del público, les agradecemos. Cualquier pregunta que quieran hacer futura también, yo creo que nuestros panelistas están disponibles. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De esta manera, estamos finalizado el Encuentro Educativo Global sobre Justicia Climática, organizado por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, CIGIDE, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, el Centro de Cambio Global UC, y el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, y la Dirección de Sustentabilidad UC. No sé si quieren agregar palabras finales o estamos bien con esto. Usted me dice. Agradecerte a ti la moderación, también saludar a Carolina, a María y a quienes escucharon, y promover que estemos atentos siempre a este tipo de instancias. Todos tenemos que estar aprendiendo constantemente. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Carolina? Nada, me sumo a los agradecimientos. Gracias, María. Carolina, nos despedimos contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, genial este tipo de instancias. Y bueno, yo solamente les voy a dejar invitados a
participar de este proceso de socialización de la ley de costas que vamos a tener este año, donde ahí también con apoyo tuyo, bueno, de SIGIDEN y de SECO, vamos a estar intentando llegar a todos los sectores para retroalimentar esta ley sustentada en ciencia, pero con base ciudadana. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los tres. Chao, chao.